Ahora bien, de un jugador que hay que hablar, que es evidente lo determinante que está haciendo la actual temporada, no descubro nada diciendo esto, es de Rafinha. Yo, antes de hablar del nivel de Rafinha y antes de ver un video que habla de la verdad detrás de su ascenso futbolístico, porque hay un ascenso notorio en su carrera, voy a admitir algo. Me voy a hacer cargo de una opinión futbolística que yo he dado en su momento. Cuando termina la temporada anterior, la temporada 23-24 del Barcelona, yo tengo el recuerdo que pedía, a ver, yo no soy culé, yo no soy hincha del Barça, pero me gusta hablar de fútbol, me gusta opinar, y yo sentía que lo mejor para el Barça, por eso lo pedía, era la contratación de Nico Williams. A mí me fascinó el labor de Nico Williams en la Eurocopa. Extremo izquierdo, joven, habilidoso, dupla letal con Lamine Yamal. Yo sentía que lo ideal para el Barça era contratar a Nico Williams, juntarlo con Lamine Yamal y explotar todo. Y cuando yo pedía a Nico Williams, medio que daba a entender que Rafinha quizá no era un jugador para ser titular en el Barcelona. En la realidad, yo pensaba eso, yo lo subestimé futbolísticamente a Rafinha. Y también debo admitirles que me sorprendió un montón su nivel. El nivel de Rafinha en la actual temporada es nivel Balón de Oro. Hay que decirlo. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Estamos en febrero, ¿no? Estamos por terminar febrero. Es verdad que lo más importante para determinar quién se lleva el Balón de Oro generalmente se da al final de la temporada. Hay que ver cómo termina la Liga Española, la Champions League, la Copa del Rey o el Mundial de Clubes que el Barça no lo va a disputar. Pero hasta ahora que llevamos gran parte de la temporada ya disputada, para mí el único jugador que está a la altura de Rafinha es Mohamed Salah. Si quieren verlo por estadísticas, como muchos lo ven, seguramente sean los dos jugadores con mejores estadísticas. Pero más allá de eso, yo creo que Rafinha inclusive, futbolísticamente hablando, tiene más importancia en el juego que lo que tiene Salah en el Liverpool. Yo a Salah lo veo un animal del gol. Un animal en cuanto a la determinación que toca. Un animal en cuanto a la determinación que tiene. Literalmente hay partidos que toca 5 veces la pelota, mete 2 goles y una asistencia. Es una bestia el chabón. Capaz no presiona, capaz no participa mucho en el juego, pero la tiene, engancha y la clava al ángulo. No hay ningún jugador con la capacidad del gol que tiene Salah hoy en día, por lo menos en su posición. Y eso la verdad que hay que aplaudirlo. Ahora, yo siento que Rafinha, hasta inclusive por momentos, se hace cargo del juego del Barcelona. A veces se pone de enganche, juega atrás, hace golazos increíbles, tiene una gran visión de juego para asistir también. Es verdad que tiene un Lewandowski que en esta temporada no para de hacer goles y un Lamine Yamal que es mi gran debilidad futbolística y es un fenómeno, que es rápido, que también asiste. Pero Rafinha creo que es una mezcla de los dos, porque mete goles a lo loco, asiste a lo loco. Y para mí es el jugador más determinante que tiene el Barcelona, por lo menos en ataque. Y para mí, como les digo, tiene nivel de Balón de Oro y estoy sorprendido. Porque yo lo había visto no mucho, pero en el Leeds United, que la verdad que le fue bien. Lo vi en el Barcelona. No me acuerdo ahora cuándo llegó al Barcelona, pero si no me equivoco, esta es su tercera temporada en el Barça. Es decir, ya venía de 2 temporadas Rafinha del Barcelona. Esas 2 temporadas se le dieron cositas interesantes. Recuerdo, por ejemplo, los goles que le metió al PSG en la última Champions en cuarto de final. Pero estaba lejísimos para mí de ser de los mejores jugadores del mundo. No era ni top 10 mejores jugadores del mundo, en mi opinión. Quiero que en los comentarios alguno me diga, che, Dago, mirá que para mí Rafinha sí era top 10 del mundo en 2022 o 2023. En mi opinión no lo era. Para mí Rafinha ni siquiera estaba cerca de ser de los mejores jugadores del mundo. Y la verdad es que en esta temporada sería necio de mi parte no admitir su gran nivel. A ver, yo no tengo nada en contra de Rafinha. Al fin y al cabo era una opinión futbolística. En su momento yo no creía que podía ser ese jugador que salve al Barcelona. Y hoy lo es. Hoy Rafinha es una solución para Flick, es una solución para el Barcelona y es un jugador recontra determinante. Entonces por eso vamos a ver este video que se llama de la verdad detrás del ascenso de Rafinha, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese ascenso? ¿Por qué de una temporada a otra se convirtió en jugador nivel Balón de Oro? ¿Qué hay detrás de eso? La verdad no lo sé, me interesa saberlo, reaccionarlo y opinar. Así que vamos con el video. ¿Cómo Rafinha se volvió tan bueno? A ver. En el mercado de verano europeo de la temporada 2022-2023, el FC Barcelona invirtió aproximadamente 158 millones de euros, en el que fue el primer mercado en el que la gestión de Joan Laporta pudo fichar. Eso es tremendo, igual. No recordaba al Barça gastando tanto dinero en una temporada, o sea, en un mercado de pases. Christensen, Lewandowski, Schultz, Koundé y Rafinha. La contratación más costosa de aquella, en teoría, renovadora ventana de transferencias fue el fichaje del brasileño Rafinha procedente del Leeds a cambio de 58 millones de euros. Mira, 50 por Koundé, 45 por Lewan,
5 por Pablo Torre y que sí que llegó libre. La temporada del extremo izquierdo en el equipo de la Premier League había sido más que destacada, interviniendo de manera directa, es decir, en hacer gol o asistencia en 14 oportunidades. Técnicamente, Rafinha había ayudado a conseguir el 33% de todos los goles del Leeds United durante la Premier 2021-2022. Wow, ese dato es tremendo. O sea, 1 de cada 3 goles eran gol o asistencia de Rafinha en toda la Premier League. O sea, había una cierta dependencia por Rafinha del equipo de la Premier League, sin dudas. Estos números y actuaciones habían provocado que clubes de Inglaterra, como por ejemplo el Arsenal o el Chelsea, se fijen en el futbolista. De hecho, el Chelsea ya tenía todo arreglado para que el brasileño firmara con el club londinense, pero el Barcelona les arrebató al jugador en el último momento, gracias al deseo del futbolista por vestirse de blaugrana. Mira, rechacé al Chelsea porque mi sueño era vestir la camiseta del Barcelona, dijo Rafinha. Creo que los culés lo deben querer mucho a Rafinha. No solo por la declaración, sino por lo bien que está jugando actualmente. Al ser un extremo proveniente de la Premier y el fichaje más costoso de la ventana que suponía la primera gran renovación del FC Barcelona después de la nefasta gestión de Josep María Bartomeu, aficionados en Cataluña esperaban a un jugador con el estilo característico de un futbolista brasileño. Ya saben, gambeteador, con originales fintas y regates y que contara con un gusto particular por la fiesta y las mujeres. Sin embargo, grande fue la decepción. Muy brasileño eso, ¿no? Ronaldinho y Neymar, jugadorazos, y también le gusta mucho la fiesta. Pero bueno, anda a encontrar un jugador con el 50% del talento que tenía Ronaldinho o que tiene Neymar. Cuando se dieron cuenta de que Rafinha no era nada de eso. De hecho, todo lo contrario. El brasileño ya hasta estaba casado. Rafinha llegó al Barcelona luego de haber iniciado un camino ascendente en su rendimiento que lo hizo escalar por distintas e importantes ligas europeas. Literalmente su paso por el fútbol profesional se asemeja a una carrera del modo leyenda en el PES. Luego Mirá la carrera de Rafinha, acá la va a decir, a ver. de su debut en el Avaí del Brasileirão, el primer destino del brasileño en el fútbol europeo fue Portugal, Se fue muy rápido del fútbol brasileño. cuando con el Vitória Guimarães en la temporada 2017-2018 a sus cortos 20 años de edad. El brasileño, hasta antes del periodo futbolístico actual, registró la temporada más goleadora de su carrera anotando 18 goles. El rendimiento del brasileño en el club portugués rápidamente llamó la atención de los equipos más populares de la Primeira Liga, lo que terminó con el futbolista fichando por el Sporting de Lisboa. En el club verde y blanco, Rafinha solo duraría una temporada completa y ganaría tanto la Copa de la Liga de Portugal como la Copa de Portugal. Este último trofeo debe ser un recuerdo bastante bonito para Rafinha, pues anotó en la tanda de penales que definieron al campeón en la final ante el Porto. Bueno, ahí veía en la imagen que estaba también Bruno Fernández en ese Sporting de Lisboa. Aunque al parecer es un recuerdo aún más bonito para Jeremy Mathieu, que declaró que esa Copa portuguesa fue más importante que ganar la Champions con el Barça. Pasa que Mathieu no fue titular en esa Champions, quizá lo dijo por eso, porque capaz fue más importante su labor en la Copa con el Sporting. En fin, aunque Rafinha redujo su producción goleadora con respecto al periodo anterior, sus actuaciones sirvieron para escalar un peldaño más en el fútbol europeo y fue fichado por el Stade de Reims de la Liga de Francia a cambio de 21 millones de euros. La operación en aquel momento se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Stade de Reims. Y sí, es un montón de plata la que puso, ¿eh? O sea, acá ya se veía que Rafinha tenía cositas, ¿no? Para poner 20 millones. Y Rafinha estuvo a la altura de las expectativas, contribuyendo con el tercer puesto histórico del club del noroeste francés en la liga de su país, posición que por cierto le mereció al equipo la primera participación de su historia en la UEFA Champions League. Casi No quiero vender humo, pero creo que esta liga francesa terminó así con 28 partidos jugados, porque se vino la pandemia y nunca más la retomaron. Tendría que chequearlo igual, ¿no? Pero tengo el recuerdo de que el PSG salió campeón, faltaron un montón de fechas. Igual, bueno, era obvio que iba a salir campeón, pero bueno. con el tercer puesto histórico del club del noroeste francés en la liga de su país, posición que por cierto le mereció al equipo la primera participación de su historia en la UEFA Champions League. Casi como si de un videojuego se tratase, tras un año en Francia, Rafinha ascendió de la Ligue 1 a la Premier League, cuando el Leeds United se hizo con sus servicios a cambio de aproximadamente 20 millones de euros. Ahora, ¿cómo fue cambiando de equipo? Cada temporada un equipo nuevo. En el equipo de Inglaterra, el brasileño se confirmó como un jugador bastante dinámico, veloz, pero sobre todo que practicaba un fútbol directo. En 2 temporadas con el conjunto de Yorkshire, Rafael Díaz, el verdadero nombre de Rafinha, como dato curioso, anotó en 17 oportunidades, de las cuales solo en 2 necesitó eludir rivales para lograrlo. La principal fortaleza del jugador era su velocidad y la fina puntería de su remate, el cual por lo general era un disparo casi siempre muy pegado al poste.
En Leeds, el extremo permanecería 2 temporadas, siendo la más icónica la segunda, cuando fue especialmente protagonista por su grandísimo rendimiento en la Premier, marcar en la victoria ante el Brentford, que aseguró que los Pickles permanecieran en primera división, y caminar de rodillas por el campo tras salvar al equipo inglés del descenso. O sea, Tremendo, ¿eh? literalmente Rafinha es un dios para los aficionados del Leeds. Miren los Lo que me sorprende es lo bien que se adaptó a cada liga. La rompe en el Barça, España, le fue muy bien en el Leeds, Inglaterra, le fue bien en el Sporting, Portugal, le fue bien antes también en Portugal en otro equipo. Increíble cómo se adapta a todas, ¿eh? Porque generalmente vieron que hay jugadores que por su manera de jugar en una liga no destacan y en otra sí. Y Rafinha, por lo que veo, se adapta a todas las ligas. comentarios en los highlights del canal oficial del equipo. Nunca debimos haberlo vendido. A Rafinha se le deberían haber ofrecido $150,000 a la semana. Se podía garantizar que todavía estaríamos en la Premier League. En más de 30 años apoyando al Leeds, es el mejor jugador que he visto. Tremendo. Esperemos que algún día regrese cuando regresemos a la Premier League junto a Haaland, que quiere jugar en el Leeds antes de retirarse. 17 millones, la mejor ganga de la historia. ¡Qué jugador! Legit class. No estaría fuera de lugar en ningún equipo del mundo. No pueden venderlo. Su calidad es increíble. El Liverpool lo quiere, puede ofrecerle a Salah y Mané y 100 millones y yo todavía diría que no. Su Bueno, parás un montón. Salah, Mané y 100 millones decís que no. techo es irreal. Este tipo es de una clase fuera de este mundo. Espero que se quede con nosotros en el futuro previsible. Luego de deslumbrar a la afición del Leeds, finalmente llegó para el futbolista brasileño la oportunidad de firmar por un gigante del fútbol europeo. Rafinha llegó al Barcelona en la temporada 2022-2023 y arribó con el cartel de ser el fichaje más caro de la primera ventana de transferencias seria realizada por la gestión de Laporta. Agregados al gran rendimiento del futbolista en la temporada anterior de su llegada a Barcelona, como haberle ganado la contratación al Chelsea y al Arsenal, y ser un extremo brasileño como toda leyenda de bien del club catalán, incrementaron la expectativa por la llegada del futbolista en tienda culé. Lastimosamente para Rafinha, más pronto que tarde, un sector de la afición se desencantó con el extremo. Su primera temporada en el Barcelona no fue buena, sino que más que eso, sobresaliente. Por la Liga de España, Rafinha anotó 7 goles y asistió en 7 ocasiones, lo que sumó un total de 14 injerencias directas que lo convirtieron en el segundo jugador más determinante en el ataque del equipo catalán. Bueno, eso iba a decir, no está tan mal, ¿eh? O sea, 7 goles, 7 asistencias. Obviamente Lewandowski un montón de goles metió, ¿no? Pero, a ver, no son estadísticas deslumbrantes, pero asistió y metió goles. Por detrás de Robert Lewandowski. El Barcelona se consagraría campeón de la liga en aquella temporada. Sin embargo, los momentos duros que el club atravesó, como la temprana eliminación en la Champions, en fase de grupos por segundo año consecutivo, y la caída en la Europa League ante el Manchester United, motivaron que, entre todas las críticas al equipo, aficionados con un paladar más exigente trataran a Rafinha de sí un gran jugador, pero que no parecía tener el nivel que requería el FC Barcelona. Por supuesto, las críticas empeoraron en la temporada 2023-2024, cuando sin Liga, sin Copa y sin Champions, el Barcelona cerró un periodo futbolístico intrascendente desde el juego y los trofeos. Luego de presenciar años de gloria absoluta, un sector importante de la afición del FC Barcelona ha elevado sus exigencias con respecto a lo que presencia en el terreno de juego. Para un club como el Barcelona no solo es importante ganar, sino el cómo lo hacen también conlleva un peso específico. Bueno, no es por atajarme, pero por lo que veo, evidentemente, las 2 primeras temporadas de Rafinha en el Barça no fueron ni de cerca temporadas donde Rafinha ha demostrado un nivel superlativo. Es decir, si bien me equivoqué, porque al fin y al cabo, si era por mí, Rafinha arrancaba la temporada esta siendo suplente, y bueno, imagínense lo que nos hubiésemos perdido. También es verdad que Rafinha explota recién en esta temporada, ¿no? Como uno de los mejores jugadores del mundo. Y hay que verlo también en la selección brasileña, que con él y Vinicius deberían arrasar. Bueno, ni hablar de los demás jugadores que tienen, ¿no? Pero siento que Rafinha podría tener un rol más importante en Brasil, porque lo he visto varios partidos donde aparece, ¿eh? Me acuerdo un golazo que le mete a Colombia en Copa América. Y bueno, para mí en Brasil, Rafinha debería tener un rol más trascendente. Es por eso que, estadísticamente, aunque Rafinha repitió su estatus como el segundo hombre más determinante en la delantera del Barcelona durante la temporada 23-24, parte de los aficionados del Barcelona no estaban interesados en retener al jugador. De hecho, hasta se bromeaba con estafar a los árabes vendiéndoles al futbolista. Las redes se preguntaban si el jugador realmente era brasileño, y gente en TikTok le estampaba su número a camisetas con el nombre de Nico Williams. Me acuerdo de eso porque encima
Rafinha creo que le comentó inclusive, a ver si lo ponen. Extremo izquierdo español que la rompió en la Eurocopa del 2024. La aparición de Lamine Yamal, un futbolista mucho más estético en su juego que el de Porto Alegre, canterano del club, situación que supone un valor agregado para el hincha del Barcelona y además un jugador que se desarrollaba en su misma posición. Fue un factor que terminó por relegar a Rafinha a un segundo o tercer plano en la mente de la afición catalana. El final de Rafinha en el cuadro culé parecía inminente, y la sensación era que, a pesar de haber conseguido 2 trofeos para las vitrinas del club, el paso del brasileño por la institución blaugrana había sido bastante eficiente, pero nada memorable. Por suerte para el jugador, las opiniones que se tenían de él han dado un giro radical de 180 grados. Literalmente, porque ahora Dios, boludo. Y a 6 meses de haberse iniciado la temporada 2024-2025, sorprendentemente Rafinha se ha metido en el corazón de absolutamente todos los culés. ¿Qué cambió? Pues básicamente que Rafinha está experimentando la mejor temporada de su carrera. La verdad detrás del ascenso de Rafinha, a ver. La llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona ha potenciado a distintos jugadores del plantel y uno de los mayores beneficiados, por supuesto, ha sido Rafinha. Hasta antes de la edición de este video, el brasileño ya ha marcado 17 goles con el Barcelona y ha asistido en 8 ocasiones. De no mediar inconvenientes y con varios meses por delante para que termine la temporada, muy probablemente Rafinha experimentará la temporada estadísticamente más productiva de toda su carrera. Un triplete al Bayern Múnich y su grandísima actuación contra el Real Madrid en la primera parte de la temporada han estampado al extremo brasileño en la memoria de la afición. Pero, ¿cómo es exactamente que Rafinha está experimentando de la nada la mejor temporada de su carrera? Pues existen un par de claves para entender el crecimiento en su rendimiento. A ver, me interesa esto, porque es verdad que la llegada de Hansi Flick es algo que hay que mencionar claramente a la hora de hablar del actual rendimiento de Rafinha. Para mí Hansi Flick potenció a un montón de jugadores que el Barça ya tenía, pero que no encontraron su mejor versión. Y eso habla de que es un excelente entrenador, evidentemente. Aunque la aparición de Lamine Yamal en un inicio parecía amenazar a su titularidad, ya que ambos desplegaban su juego en la misma banda, la irrupción en el fútbol de élite del español realmente ha beneficiado al extremo brasileño. Rafinha cuenta con características que lo podrían describir más como un futbolista veloz y un grandioso definidor, pero no tanto como un hábil regateador. Yamal ha llegado al equipo y se ha convertido en el extremo mágico que enamora al paladar de la afición culé, y con esto le ha quitado la responsabilidad de desequilibrar al brasileño, beneficiando su faceta de juego directo y veloz. Rafinha ha sido adaptado a la banda izquierda y despojado de la responsabilidad de regatear y ser el futbolista gambeteador que hace emocionar a la grada. El extremo está siendo el futbolista productivo que de hecho siempre fue, pero ahora gracias al funcionamiento del equipo a un nivel superior. Hansi Flick ha sabido aprovechar las virtudes del futbolista y acompañándolo de Alejandro Balde, un lateral sumamente ofensivo. Y está muy bien Alejandro Balde, ¿eh? Yo veo cómo pasa el ataque, con la seriedad que lo hace, cómo siempre busca el pase a Rafinha. Fíjense que la asociación entre Balde y Rafinha hasta inclusive está un poco infravalorada, porque cada vez que Rafinha tira la diagonal para picar al vacío, Balde lo intercepta a la perfección y le filtra el pase. Yo veo una gran dupla ahí. Le ha permitido al brasileño ser capaz de alejarse de la banda y poder aparecer en el medio como un medio punta o incluso un segundo delantero. Esto está bueno lo que dice, es verdad, porque claro, Balde por momentos se encarga tanto del sector izquierdo que hace que Rafinha pueda jugar más libre, pero es un trabajo silencioso que hace Balde. ¿Quién va a decir que Rafinha puede jugar libre por el trabajo que hace Balde? Nadie. Creo que está viendo esto, me estoy dando cuenta que Balde está un poco infravalorado, ¿eh? Es bastante bueno, aparte es muy joven, tiene mucho futuro por delante. El planteamiento del entrenador alemán ha beneficiado a la velocidad de Rafinha, su juego directo y su grandísima puntería de cara al arco. El futbolista es la punta de lanza de los contraataques del FC Barcelona, y con la comodidad de no tener que eludir a demasiados rivales y jugando a campo abierto, el brasileño ha llevado sus números a un siguiente nivel en la primera mitad de la temporada. Y claro, las performances de Rafinha no serían posibles sin otro detalle clave en su transformación: la confianza. La temporada 2024-2025 inició en Barcelona con el anuncio de que Rafinha sería el cuarto capitán del equipo azulgrana. Con las ausencias de los otros 3 primeros antes que él, Rafinha terminó asumiendo la capitanía del equipo por varios partidos. El mismo vestuario fue quien eligió a los capitanes, un indicador de que, a pesar de que en tiempos pasados el hincha del Barcelona no valoraba lo suficiente al jugador, dentro del equipo era una clara figura de liderazgo. El propio Rafinha ha comentado que la confianza que siente por parte del entrenador es muy importante para explicar su actual rendimiento. A diferencia de etapas anteriores donde solía ser la principal pieza de cambio sin importar qué tan buen rendimiento esté sosteniendo,
En la actualidad, Rafinha juega con la confianza que necesita un jugador para permitirse errar y saber que no está siendo evaluado. De hecho, los goles que ha marcado, en su mayoría los 1 contra 1 ante porteros, son situaciones del juego que, además de habilidad, requieren de una confianza importante para definir, y el brasileño ha sabido resolver con claridad y sin dudas ante los guardametas rivales. Esto es verdad. Igual yo creo que para cualquier jugador del mundo es muy importante la confianza. Y el hecho de que Rafinha tenga tanta confianza en sí mismo hace que pueda también jugar de la mejor manera. Es cierto lo que dice, coincido a la perfección, pero creo que esto aplica para cualquier jugador del planeta Tierra. Cualquier jugador con confianza es otra cosa. Muy psicológico el fútbol. Termina siendo muy psicológico. Muchos jugadores dependen de un buen o mal rendimiento según lo bien o mal que estén psicológicamente. Esto es sumamente importante. Rafinha está experimentando la mejor temporada de su carrera con diferencia. Y desde mi tribuna solo me queda pedirle disculpas por haber dudado de su nacionalidad. Yo también. No dudé de su nacionalidad porque es brasileño, pero sí dudé de su calidad futbolística. Dejo mi me gusta. Y la verdad que es un muy buen video, obviamente explica brevemente la carrera de Rafinha y donde nos hace entender que hay jugadores que hay que esperarlos un poco más, porque Rafinha la verdad que este nivel habría que ver si él se lo esperaba tener, pero la verdad que no sé cuánta gente se lo esperaba. Dejen en los comentarios si alguno se esperaba este nivel de Rafinha, sean sinceros, Capaz yo soy el equivocado, capaz mucha gente se lo esperaba, pero verdaderamente a mí me sorprendió un montón. Por ejemplo, puede ser más detallado, que Salah tenga un montón de goles y un montón de asistencias, es increíble, es impresionante, hay que aplaudirlo, pero no sorprende. A mí no me sorprende que Salah sea tan determinante en el Liverpool, es algo que inclusive es habitual en él. Que Rafinha haga esto, a mí sí me sorprende, la verdad, por eso les digo. Pero bueno, nada, eso, gran nivel de Rafinha actualmente.